La ley de Ohm. Vamos a tratar de entender cómo se relacionan el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Imaginemos el siguiente escenario. Hay dos aldeas ubicadas en orillas opuestas de un precipicio profundo. En una aldea hay solo hombres y en la otra hay solo mujeres. Y vamos a tomar el caso en que hay una fuerte atracción entre hombres y mujeres. Esto representa la separación y acumulación de carga eléctrica de signos contrarios, cuya tendencia es a juntarse, pero en este caso el precipicio lo impide, al igual que lo hace, por ejemplo, la reacción química en una batería. Ahora, si colocamos un puente que una ambas orillas, de inmediato vamos a tener que los sujetos lo cruzan para juntarse con su contraparte. Esto representará la corriente eléctrica, es decir, el movimiento de carga a través de una resistencia eléctrica, que es el puente. Resumiendo, el voltaje está representado por el deseo de juntarse, pero que solo está en posibilidad de ocurrir. Mientras más carga acumulada hay, mayor es el voltaje. La resistencia eléctrica está representada por el puente. La corriente eléctrica está representada por el paso de personas a través del puente. Entonces, ¿qué relación hay entre la cantidad de personas que cruzan el puente, es decir, la corriente, el voltaje y la resistencia? Primero, mientras mayor sea el deseo de juntarse, es decir, mientras mayor sea el voltaje, una mayor cantidad de personas intentará cruzar el puente cuando esté disponible. Esto es, a más voltaje, más corriente, a menos voltaje, menos corriente. Es decir, es una relación directamente proporcional. En forma de ecuación, esto es, I es proporcional a V. La corriente es proporcional al voltaje. Ahora, una vez establecido el voltaje, si el puente es muy angosto, permite el paso de pocas personas a la vez. Es decir, si presenta mucha resistencia al paso, hay poca corriente. En cambio, si el puente es muy ancho y firme, presenta poca resistencia al paso y entonces hay mucha corriente. Esto es, a más resistencia eléctrica, menos corriente, y a menos resistencia eléctrica, más corriente, lo cual constituye una relación inversamente proporcional. En forma de ecuación, esto es, la corriente es proporcional al inverso de la resistencia. Si juntamos estos dos comportamientos en una sola ecuación, queda la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Esto se llama la ley de Ohm. En un circuito eléctrico, la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Finalmente, el voltaje es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Se representa con la letra V. Su unidad es el volt o voltio. Corriente es la cantidad de carga por unidad de tiempo. Se representa con la letra I. Su unidad es el ampere. Resistencia es la oposición de algunos materiales al paso de la corriente. Se representa con la letra R. Su unidad es el ohm. El voltaje, la resistencia y la corriente se relacionan mediante la ley de Ohm, que dice la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. O también se puede plantear como el voltaje es igual a la resistencia por la corriente.